Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. ¿Qué tal estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estéis viendo o nos vayáis a ver en un futuro. Es un placer estar aquí con todos vosotros y bueno, os voy a recordar que estamos transmitiendo en directo, pero que este directo se quedará en diferido para que podáis disfrutarlo cuando queráis. Y os voy a presentar a quien tengo el placer de acompañar hoy. Él se llama Sergio Sanz y nos ha traído una entrevista que se titula La libertad de no saber. Él, os lo voy a presentar un poquito por si acaso hay alguien que no lo conoce aún. Él es cofundador de una escuela junto a Flor Soeiro que está orientada a co-crear encuentros con uso asistido de eteógenos, formaciones de facilitadores, conferencias, conciertos y comunas de convivencia con presencia internacional. Os voy a introducir un poquito en la charla que nos ha venido a contar, la entrevista, perdón, que nos ha venido a contar Sergio. Nos cuenta que la ignorancia es creer que sabemos y querer saber viene de un deseo puro de conocer la verdad, pero es a la vez el obstáculo. Entrar en armonía con el misterio de la vida y entregarse con amor es liberador. Dejar de definirnos a nosotros mismos y de analizarnos nos permite no ser agarrado por ningún pensamiento de autocastigo. Qué importante eso. No sé, es la respuesta que necesitamos incorporar para abrir la puerta a que el amor nos inunde por completo. Bueno, ahora descubriremos cómo introducir ese no sé en nuestra vida, pero antes vamos a saludar a Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí acompañándote. Bien, muy bien. Bueno, primero que nada, no sabía que iba a estar aquí en mitad de la calle haciendo esta entrevista. Pero bueno, es que estoy de camino ahora al aeropuerto y porque voy para Argentina precisamente por esta gira. Y bueno, todos los lugares que encontré eran bastante ruidosos, pero creo que es el clima ideal y el ámbito adecuado para poder presentar este tema, ¿no? Uno de los puntos, ¿no? De los que hablé ahí es una palabra que tiene bueno, tiene un rigor, ¿no? Que es la palabra verdad, ¿no? O sea, atreverse a hablar de lo que es la verdad supone primero cierta humildad, ¿no? Y para mí la verdad tiene que ver con el hecho de que somos amados en todo momento, sea lo que sea la situación que esté ocurriendo en tu vida, el amor, ¿no? El amor con mayúsculas no puede no amar, no tiene la opción de no amar, o sea, el amor desde su devoción te ama y tú puedes abrirte a recibir ese amor. Entonces, cuando se nos dibuja un futuro de posibilidades, muchas veces suele ser tentador el hecho de querer saber qué es lo que va a ocurrir, pero si tú ya sabes que tú en todo momento, pase lo que pase, eres inocente, te vas a sentir a salvo en esa inocencia. Yo podría estar aquí castigándome porque el entorno podría ser otro, el sonido podría ser otro. Sin embargo, estoy adentro de mí respirando esa bienaventuranza de saberme y sentirme amado, ¿no? Eso no quiere decir que en mi día a día no se me puedan presentar pensamientos o cosas que pudieran hacerme por un momento creer o tentarme hacer creer que sí, que merezco ese castigo, ¿no? Por cualquier cosa, por cualquier decisión, por cualquier omisión, por lo que sea. Pero la verdad que es todo un entrenamiento el desoír todo ello. Y bueno, es más que bien el título, ¿no? Quizá no lo pusimos así porque no cabía del todo, pero el título en sí es la libertad de la necesidad de saber. Ese es el tema. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por esa introducción. Y vamos a empezar ya a un poquito indagar. Bueno, ya nos has explicado el por qué es liberador eso de no saber. No sé si quieres añadir algo más, pero yo creo que se ha entendido muy bien, porque a veces es como tú has dicho, tenemos esa necesidad de que si nos pueden decir el futuro, saberlo. Así que bueno, vamos a entrar un poquito más en el tema y a mí me gustaría preguntarte por qué tenemos ese deseo puro
de conocer la verdad. Sí, bueno, el deseo puro de conocer la verdad yo creo que viene del hecho de estar arrojados en una existencia donde el paisaje común es la incertidumbre. Entonces, buscamos muchas veces ese saber desde una intención de seguridad, ¿no? De tener una cierta guía, de encontrar un sentido eh, por el cual por lo menos guiarnos y orientarnos. Cuando descubres que lo que hay detrás de toda esta existencia es el amor, puedes dejarte en manos de él. Es decir, que puedes confiar en el hecho de decir, no necesito sacar ningún tipo de conclusión sobre lo que está ocurriendo, no necesito entenderlo. Eh, es como que surge una necesidad, es como que surge una, un deleite por el hecho de no saber. La expectativa, que antes era el querer saber lo que va a ocurrir y torcer todo en determinadas circunstancias para que eso sea así, se convierte en una expectación de no saber lo que ocurrirá, un deleite por el hecho de estar abierto a la sorpresa, como un cosquilleo en el estómago, ¿no? Entonces, bueno, creo que viene de ahí. Luego, por otra parte, también que hay un hecho de saber quiénes somos, ¿no? O sea, y ese saber quiénes somos, pues viene también desde el punto de vista de querer saber si somos correctos o no, si lo estamos haciendo bien o no. Y para mí que no, o sea, para mí que no es necesario todo eso, porque precisamente esa inocencia que tiene que ver con nuestra esencia, es la que se va de alguna manera asentando esa conciencia que va haciendo que no sea necesario el tener que estar constantemente midiendo con una especie de aparato psicológico si nos merecemos amor o no, ¿no? Cualquier tipo de pensamiento que te diga que hable de grados de amor, de si en este momento mereces tal o mereces tal, es falso. Bueno, ¿y qué beneficios tendría poder llegar a ese punto de que todos viviésemos en esa incertidumbre sin importar qué nos va a pasar en un futuro? Bueno, siento que podríamos acompañarnos con amor juntos en la incertidumbre y por otra parte, el hecho de que no tengamos la necesidad de saber no significa que en algún momento lleguemos a saber. O sea, el saber es posible, pero es más como una experiencia, más que algo conceptual o del conocimiento. Es simplemente una certeza que se instala en nuestro corazón más que en nuestra mente sobre lo que verdaderamente somos y sobre la esencia de la vida, ¿no? De lo que realmente hay detrás de todo esto. Entonces, ese saber fundamental es como un hogar, es como un hogar, desde el que poder transitar esa incertidumbre que se va presentando a salvo, con ese sentimiento de estar a salvo, de poder dejarte descansar en ese saberte ser quién eres tú, ¿no? Sin, aunque no es una cosa posible de definir, ¿no? Pero que te conoces cuando te abres a recibir amor. Cuanto más amor nos abrimos a recibir, más nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, hemos venido tratando de conocernos desde la evaluación, desde el juicio, y desde ahí solo nos confundimos más y nos perdemos más. Pues sí, pues muchísimas gracias por esa aclaración, Sergio. Y a mí me gustaría saber entonces ya un poco que yo creo que nos has convencido a todos de poder llegar a ese punto. ¿Cómo se consigue llegar? ¿Cómo conseguimos que no nos importe eso? Bueno, es una especie de sacrificio mental de una serie de falsas seguridades y protecciones, sobre todo protecciones, que creemos que nos protegen del hecho de perder aquello que no queremos perder o perder aquello que estamos tratando de ganar, ¿no? Mediante una serie
mm, de exigencias, ¿no? Quizá la piedra angular que sostiene esa necesidad de saber y de controlar el futuro proviene es la autoexigencia, ¿no? Entonces, cuando abandonas la autoexigencia, lo primero que va a aflorar es un torrente de culpa, porque la autoexigencia lo que está tapando es la culpa, como un anestésico de la culpa. Entonces, cuando abandonas la autoexigencia, eh, toda esa culpa, digamos que lo que necesita es ser abrazada, abandonar la historia de la culpa y abrazar la energía, la emoción que surge de ahí. Entonces, desde ahí eso se transforma en autocompasión. Es como una certeza de que estás haciendo lo que puedes en este momento y que lo que ocurrió en el pasado también fue lo que tú pudiste. Porque la culpa es como una especie de locura, es como un intento de controlar el pasado, ¿no? Y la autoexigencia es un intento de controlar el presente y la ansiedad es un intento de controlar el futuro. Entonces, rendirte a la incertidumbre de la vida, con la confianza de que más allá de que se presentan las brumas, estás guiado, pues es algo que, bueno, es una maravilla poder caminar y transitar esta vida así, pero no quiere decir que, digamos, sea algo que haya que conseguir, simplemente has de desearlo. Más bien, de lo que se trata es de estar en armonía con el hecho de que tú no puedes conseguirlo, es dejarlo en manos del amor, Bueno, dejarte en manos del amor. Sí, es no exigirte, o sea, nosotros no sabemos qué hacer muchas veces con los pensamientos, con las cosas que ocurren. Entonces, es como decir, bueno, lo dejo en manos del amor, en las mejores manos que puede estar. bueno, ¿y existe alguna herramienta para poder trabajar esto? ¿O simplemente es dejarlo en manos del amor? Bueno, más que una herramienta, lo que yo invito es a abrazarte, porque digamos que si tú sientes que más allá de lo que pase afuera, tú no te vas a castigar, si no te vas a dar con dureza a ti mismo, a ti misma, digamos que puedes, si tú estás contigo, ¿quién contra ti? ¿No? Entonces, si tú apuestas totalmente por el amor, por ese abrazo, que no es un amor en el hecho de autoestima, de buscar tu valor, no, es más bien un abrazo que viene de que es una devoción, de decir, voy a abrazarme pase lo que pase. Voy a abrazar todas mis sensaciones, voy a convertirme en un vientre, en un hogar donde todo puede reposar en mí. Y de esta manera contribuyo a que esa paz se extienda por todo el universo. Es decir, ahora en este mismo momento, por ejemplo, miles de estímulos están llegando a mí, ruidos, todo. Sin embargo, aunque hay una tensión en mí, aunque hay una cierta inquietud, yo me estoy abrazando. Podría estar luchando contra eso, podría estar encrespado con mi encrespación, pero no estoy. Hay algo que está encrespado en mí, que a la vez no soy yo, pero lo estoy abrazando. Claro que muchas veces tenemos esa idea de que estar iluminado es llegar a ese lugar donde eso no está. Pero eso no tiene ningún sentido. Más bien, más que buscar estar iluminado, de lo que se trata es de permitir que la luz de la suavidad del amor entre en ti en todo momento. Es como una especie de soberbia espiritual que te libera de todo. Una soberbia en el sentido de que pase lo que pase, no me voy a atacar. Una soberbia de que pase lo que pase, jamás voy a comprar un pensamiento de culpa y que eso es el mejor servicio que yo puedo hacer por la humanidad. Y eso no quiere decir que yo me vaya a volver alguien frío, inepto o lo que sea, sino que simplemente me deseo eso a mí porque se lo deseo a todos. Es decir, la culpa en realidad no es el efecto, las personas no cometen actos violentos porque o sea, no son culpables porque cometen actos violentos, cometen actos violentos porque se sienten culpables. Entonces,
El origen realmente de todo el sufrimiento humano tiene que ver con la culpa. Por lo tanto, pase lo que pase, si tú te abrazas, de alguna manera estás yendo en contra de los mandatos de esa culpa y hace que eso vaya perdiendo poder. Bueno, ¿y por qué tendemos a culparnos tanto a nosotros mismos de, como has dicho antes, de porque la ansiedad la provocan cosas que van a pasar en el futuro? ¿Por qué nosotros mismos nos machacamos más, incluso que si otra persona hubiese cometido ese error, a lo mejor que hemos cometido nosotros? Bueno, es porque hemos creído en ese sistema de autoaprendizaje. Hemos creído que la culpa sirve para aprender y no sirve para aprender. O sea, la culpa realmente no tiene ningún tipo de utilidad. El hecho de que nosotros hayamos creído que esa es la manera de aprender, pues es lo que hace que nos vayamos de alguna manera tratando de corregir a nosotros mismos. Entonces, lo único, digamos, que es importante invitar a resolver, o sea, a resolver, a disolver, es la idea del error. O sea, la idea del error es lo que hace que todo se quiebre, como lo que hace que todo, que lo que genera el sufrimiento psicológico es esa idea del error. Entonces, decir que, el error no existe puede sonar a un cuento espiritual, ¿no? Pero realmente podemos abrirnos a vivir esa experiencia. O sea, no se trata de decir, eh, explícame cómo es eso de que el error no existe, sino que cada uno se pregunte adentro de sí, ¿me gustaría realmente abrirme a vivir una experiencia donde yo sienta que en ningún momento sienta que algo que haya sido un error? O sea, perder totalmente la fe en la idea del error. He puesto mucha fe en esa idea del error, pero ¿qué ocurriría si yo realmente retiro mi fe sobre eso? Eso no quiere decir que yo no trate de hacer las cosas lo mejor posible, que si en algún momento sienta que algo podría haber sido de otra manera, en el futuro trate de hacerlo de otra. Son dos cosas que coexisten, pero es algo a lo que yo me puedo abrirme a vivir y que si yo me abro a vivirlo, pues lo voy a vivir porque me voy a empezar a dar cuenta de cómo yo mismo defiendo mi sufrimiento. El tema es que nosotros somos los primeros que defendemos nuestro sufrimiento, defendemos esa idea de culpa. Alguien nos plantea eso y lo primero que hacemos es, bueno, pero ¿qué ocurriría si alguien mata a tu hijo, lo cortan cachitos y lo ponen frente a tu casa? ¿Qué ocurriría? Claro, nos vamos al escenario como más cruento, más cruel. Sin embargo, los milagros del perdón existen y yo los he visto, los he vivido en mí, los he visto en personas, en muchas personas cercanas a mí. He visto a personas cercanas a mí que les han ocurrido cosas que podrían haberles hecho enfurecer mucho, cosas realmente y yo haber visto a esas personas y decir, wow, realmente estas personas han puesto como prioridad en su vida el hecho de que el amor sea el que se haga cargo de todo, ¿no? Y eso se va introduciendo en la vida. Entonces es eso, es abrirnos a ello. Ese es el milagro. Bueno, pues muchísimas gracias por esa aclaración, Sergio. Seguimos con más preguntas y bueno, aquí nos cuentas que no sé es la respuesta que necesitamos incorporar a nuestra vida como para abrir esas puertas al amor. ¿Por qué no sé es la clave de todo esto? Porque nuestra mente, tal y como de alguna manera nos educamos, bueno, he aprendido mucho esto de que sobre la culpa como maestra, ¿no? Y cuando ahora realmente queremos hacer ese cambio y que el amor sea el maestro, pues hemos de empezar a dejar de enzarzarnos con todas las cosas que esas voces de culpa nos dicen. Entonces, no es que esas voces que te dicen que lo has hecho mal, esto debería de ser de otra manera, sean malas, sino que son inconscientes, es decir, en el fondo no saben.
solo están viendo una parte parcial de lo que está ocurriendo, pero no están viendo la totalidad, no saben en el fondo. Digamos que esos pensamientos no saben que no saben y entonces se creen que saben. Si tú no sabes, ya empiezas a desbancar a ese sistema de pensamiento, porque es un sistema de pensamiento basado en la culpa, que te está todo el rato diciendo, por ejemplo, te dice, esto debiera haber sido de otra manera. Entonces, ¿cuál es nosotros lo que hacemos? Eso fue un error, eso que cometiste. Entonces, nosotros normalmente nos enzarzamos y empezamos a decir, bueno, sí, le damos la razón, o bueno, no, y empezamos a luchar. Tenía que haber dicho esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Empezamos, o de repente aparece un insulto en tu mente hacia ti, ¿no? Eres una fracasada, eres un pequeño, eres inferior, eres celoso, tal, no sé qué. Entonces, todo eso empezar a decirle, no sé, no sé. Porque si te empiezas, porque si desde lo que creemos saber nos ponemos a luchar contra otra cosa que quieres saber, al final muchas veces lo que ocurre es que perdemos. Entonces empezar a decir no sé, no sé, no sé, no sé. Entonces al decir no sé, es como que empiezas a retirar la atención sobre eso. La atención era la pila que mantenía eso. Es como que dices, bueno, la verdad, tu orientación no me viene ayudando, entonces voy a declinar el hecho de prestarle atención. Eso puede seguir ahí. Entonces empieza a decir no sé, no sé, no sé, y el amor releva a ese pensamiento. Y se empieza a transformar también ese pensamiento. Esas voces mentales que antes eran tan duras se empiezan a suavizar, se empiezan a calmar. Porque como te digo, no son voces malas, son inocentes. Son inocentes, no. Hasta la misma voz de la culpa, hasta la sensación de culpa, ha de ser tratada con dignidad, ha de ser abrazada, porque no es algo malo, no es algo culpable. Entonces, empezar a ver inocencia en todo eso hace que todo se transforme, pero ha de haber un deseo profundo de amar. Y es desde ahí que va surgiendo. Por eso que cuando, por ejemplo, una persona piensa en chocolate, empieza a salivar, ¿no? Es algo así. Empiezas a desear pensamientos amorosos, que esto sea sustituido por pensamientos de amor. Y empiezas a decir no sé, entonces ya luego te empiezas desde el discernimiento que se llama a dar cuenta de cuándo esos pensamientos son falsos, porque son pensamientos que te llevan a atacarte, a ti o a otros. Entonces, cuando ya cualquier pensamiento que tenga que ver con eso es falso, porque el amor nunca te pediría y es eso. Y el amor es lo que verdaderamente es la gran sabiduría, ¿no? Es la inteligencia, es Dios el amor. O sea, es... Bueno, yo creo que se ha entendido perfectamente. De hecho, por ejemplo, te leo aquí un comentario de Lucero B que nos comenta que muy claro y bien explicado. Muchísimas gracias por eso. Y a mí, para terminar esta primera parte de entrevista, me gustaría preguntarte si es posible que nos pusieses algún ejemplo de o personal o de algún paciente que hayas tenido en el que puedas ejemplificarnos cómo te cambia la vida el empezar a decir no sé y a dejarte llevar por el amor. Bien, bueno, bueno, antes que nada, así como aclaración, digamos que yo nunca he llamado a las personas que han venido a ser acompañadas por mí como pacientes, ¿no? Porque la misma palabra viene de pasivo y como que más bien nos gusta llamarlos participantes porque participan responsablemente de su proceso. Pero por otra parte, pues sí como ejemplo, bueno, te podría poner el mío, ¿no? O sea, realmente lo primero que me pasé años eh, frustrado por el hecho de no poderle ganar esa batalla, a todas esas voces de autoexigencia, de culpa, eh, hasta el punto de que, bueno, digamos que lo que más me tocaba tenía que ver con aspectos de mí por los cuales yo me podía llegar a sentir culpable, ¿no? Entonces, era como que me importaba muchísimo lo que esos otros que había en mi mente podían pensar de mí, ¿no? Jueces, o sea, y era como que les tenía un gran respeto, un gran miedo y como que sentía que eran las voces de la verdad.
Sin embargo, empezaron a llegar personas a mi vida, como Jeff Foster, eh, Jorge Lomar, sobre todo Jorge Lomar, que desde eso que ellos habían recibido, de un curso milagro, de un curso de amor, de un montón de libros y de su propia experiencia, me empezaron desde ese cariño y de esa suavidad, a empezar a ayudarme a conectar, ¿no? Con ese amor. Y a empezar a realmente, como que nunca había escuchado a nadie que me hubiera dicho estas cosas que yo estoy diciendo, ¿no? Y desde ahí, pues empecé a decir, bueno, tengo a alguien que me está apoyando, ¿no? A esta locura de dejar de creer cualquier tipo de pensamiento de autoexigencia. Vamos a ver qué tal, ¿no? Y como que, bueno, empecé a hacer esos enfoques de conciencia, de retirar la atención sobre de todo eso y tal, pero realmente pues tuvo que ocurrir algo en mi vida, ¿no? Que tuvo que ver con un duelo de una pareja, eh, una ruptura que fue lo que hizo que yo más conectara con una situación de total, o sea, es como que afloró por completo una situación en la que yo podía sentir toda la culpa de haberla perdido, pero lo que realmente me di cuenta era que precisamente lo que había debajo de eso era una gran angustia por el hecho de no tener el control de nada en la vida, no saber que había nada, no saber que había nada. Entonces toda esa angustia empezó a salir y yo la empecé a abrazar, la empecé a abrazar, la empecé a abrazar, la empecé a abrazar, o sea, me puse firme ahí, ¿no? Como si fuera al servicio, ¿no? O sea, como si de repente yo me pusiera al servicio de ese amor y dijera, mira, lo más importante ahora es esto, ya está, ha llegado el momento, ¿no? Y ahí fue que me empecé a liberar, pero la clave para mí fue eso, o sea, fue que no lo hice yo, o sea, yo estaba tratando de hacerlo yo hasta que ya llegó un momento y dije, es que no aguanto más, te lo entrego todo. Empecé a decir eso, empecé a decir, te entrego mi cuerpo, te entrego mis dientes, te entrego mis pensamientos, te entrego mis emociones, te entrego todo. Le decía eso al amor, porque yo no sé qué hacer con esto, o sea, no sé qué hacer con estas voces, no sé qué hacer con todo esto. Y así empezó a ocurrir, empezó a ocurrir. Lo dejé en manos del amor, no otra cosa, y así me empezó a pasar. Bueno, Fue pues como que de repente, claro, dejé de sostener esa falsa responsabilidad que en realidad estaba en las garras de un tirano y que no... nos creamos incluso nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces no hay nadie externo que nos esté diciendo nada y nos estamos machacando a nosotros mismos. Bueno, Claro. Sergio, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esa experiencia. Yo creo que se ha entendido a la perfección todo. Y vamos a ir ahora Incluso, mismo ya en unos minutos con las preguntas. Pero antes, a mí me gustaría, ya la has mencionado antes un poquito, pero me gustaría que nos contaras un poco más acerca de esa gira y que para que todas esas personas que nos están viendo puedan tener un poquito más de información acerca de ella. bueno, pues eso, como veníamos diciendo, ¿no? Muchas veces desde la espiritualidad, pues también hemos contribuido a que ese tirano se revista de un tirano de luz, ¿no? Entonces, desde esa visión, nosotros es que hemos puesto en el centro el hecho de que las personas se traten a sí mismas con cariño, y eso es un poquito el campo de suavidad que nosotros creamos en los retiros y en la escuela. Es una escuela para que las personas se acompañen a sí mismas con amor, y que nosotros también, ¿no? Desde ahí, pues podamos disfrutar de lo bonito y liberadores que son estos encuentros. Así que, bueno, ahora vamos para allí, para Colonia del Sacramento en Uruguay, que tenemos una casa, vamos a dar una conferencia también en Buenos Aires y vamos a estar todos los meses en realidad, o sea, tanto por Argentina, Uruguay, y también vamos a estar a finales de mes siempre en nuestra casa en San Pol de Mar, en Barcelona, donde también damos conferencias. Y bueno, pues ahí encantado de recibirlos. Entre otras cosas, también utilizamos medicinas naturales enteógenas como la ayahuasca, el bufo alvarius, que nos llevan directamente a conectar también con esta esencia inocente de una manera directa, para poder tener esa experiencia y ser testigo de ella. Y luego, pues también las comunidades que tenemos también para poder vivir juntos en ambos sitios.
Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Y ahora sí que sí, vamos a ir con las preguntitas. Y vamos a empezar sin esperar ni un segundo más con Ramón Ayala, que nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Guayaquil. Y quiere saber cómo autoobservarse con rigor, perdón, sin caer en la culpa. Claro, precisamente dejando de autoobservarse con rigor, porque digamos que lo primero que hemos de observar es quién es el que está observando, es mirar al que mira, ¿no? Es decir, cuando nosotros comprendemos que nosotros no somos ni el que exige ni el exigido, ese es el proceso de desidentificación que ocurre, es decir, lo que está exigiendo a nosotros, adentro de nosotros, lo que exige, lo que está cabreado hacia otra cosa dentro de nosotros, eso necesita amor, lo otro también necesita amor. Entonces es como si con un bracito agarraras a un niño y con el otro a otro. Y desde ahí lo mimas, ¿no? Entonces, la observación tiende a confundirse con la evaluación. La evaluación siempre va seguida de un juicio, siempre va seguida de una conclusión, siempre va seguida de, la evaluación viene de valor, también incluso evolución, ¿no? Por eso se trata de soltar todos estos aparatos mentales que son medidores de la dignidad. O sea, siempre que hay una evaluación, tú puedes quedar o con una conclusión de que eres más digno de antes de evaluarte o menos digno. Bien, pues ahí está el engaño. Se trata de decir, o sea, tú siempre mereces el mismo amor, amor infinito. Siempre. No, cuando tú tratas de mejorar, no ganas más amor. Cuando empeoras, no ganas menos amor. No, tú siempre mereces el mismo. Eso es lo importante que uno ha de tener claro. Siempre, nunca cerrar el grifo del amor. Nunca, jamás. Entonces, eso es lo importante. Empezar o sea, el amor, la verdadera observación es como una caricia que se posa sobre eso que está observando y no saca ninguna conclusión. Es como una atención suave que se vierte sobre eso, pero no saca ninguna conclusión sobre ello. Bueno, pues muchísimas gracias por esa respuesta, Sergio. Esperemos que le sirva muchísimo a Ramón. Y vamos a seguir con más preguntitas. Seguimos con José Lomeli. José nos escribe desde Estados Unidos y lo hace desde YouTube. Quiere saber si estar iluminado es estar en calma. Es que no he conocido yo nunca a nadie que esté iluminado. Eh, pero te podría decir que la paz es lo que proviene. La paz no es un efecto, es una decisión. La paz es la decisión radical de que pase lo que pase, no me voy a atacar. Y eso empieza por cuando no estoy en paz. Cuando, o sea, cuando siento que no estoy en paz, o sea, si yo me planteo la paz como un objetivo al que llegar, parecido a la iluminación, pues entonces voy a encontrar muchos recursos para atacarme. Voy a sacrificar mi paz presente por una paz futura que estoy inventando. Sin embargo, esto ya pues está haciendo que pierda la paz. Entonces, la paz es un abrazo muy profundo que viene de esa decisión radical de no atacarme pase lo que pase. Si me ataco por inercia, pues no me ataco por atacarme. Siempre va a haber un lugar en mí donde me puedo suavizar aún más. Bueno, pues muchísimas gracias por esa respuesta, Sergio. Y vamos a seguir con más preguntitas. En este caso, la hace Nelson Guzmán, que nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Bogotá. Al principio nos dice que nuestro ego nos mantiene todo nuestro interior. Quiere saber cómo lo bloqueamos y cómo bloqueamos los pensamientos negativos para no sentirnos culpables. Bien, para poder desidentificarnos de algo y que eso pierda el poder, hemos de permitirlo. Es decir, no te puedes desidentificar de aquello que rechazas. El ego en realidad es inocente. O sea, es como que, imagínate, lo que pasa es que al ego le estamos preguntando nosotros, le estamos preguntando cosas, no le corresponde a él saber. O sea, el ego no te puede decir lo que es el amor. El ego no te puede responder quién eres. El ego no sabe esas cosas. Y tú
se las preguntas, entonces te va a responder cualquier cosa, vas a sufrir. Eh, entonces, el ego en realidad, digamos que no tiene ningún poder. Tiene poder cuando tú lo crees. El poder que tiene la mente programada, la culpa y todo viene de creerlo. Si tiene poder es porque nos interesa lo que nos dice y esto es muy importante que lo reconozcamos. Nos está haciendo daño porque nos interesa lo que nos dice. Si tú pierdes totalmente el interés por lo que te pueda decir, porque sientes que no tiene nada para ti, entonces no te puedes sabotear ningún tipo de experiencia. No te puedes sabotear ninguna experiencia. Pero lo más importante de todo es que pase lo que pase, eh, te abraces. O sea, esa es la manera en la que va a perder todo el poder, el ego, porque es una respuesta que es totalmente diferente a la que le venimos dando. Pues muchísimas gracias precisamente por esa respuesta que nos das y vamos a seguir con más preguntitas y en este caso la hacemos con Mari Cis que nos pregunta desde Ecuador. Nos cuenta que le pasa lo mismo que a ti y no sabe cómo romper con ese miedo a alcanzar el éxito. Siempre está disculpándose con los demás por todo y no logra asumir lo que le toca. Dice que no aguanta más. ¿Qué puede hacer? Bien, a ver, eh, es como un perdón anticipado por el hecho de que la pueda llegar a cagar. Pero es lo que te digo de que esa culpa, en realidad, primero que ella no está sola. O sea, esa culpa todos la hemos sentido y se nos puede presentar alguna vez. Entonces, es importante primero el hecho de que no permita que esa culpa la aísle. Es decir, que si bien estos vídeos le pueden ayudar, es importante que también tenga contacto con personas a nivel humano que puedan comprenderle, que vaya a grupos, que vaya a lugares en su país o donde esté, donde sienta que haya personas que le puedan apoyar en este camino de volver a reconectar con la conciencia de inocencia, con el amor, con el cariño. Eso es muy importante. Y por otra parte, el hecho de empezar a decir no sé a todo, es decir, no sé lo que es, o sea, no sé, es poner la paz como prioridad. Si tú pones el éxito como prioridad delante de la paz, entonces ahí estás poniendo algo que no puede ir. La paz es la prioridad. No es que tú puedas elegir que haya otra cosa por encima de la paz. Si tú pones algo por encima de la paz, vas a sufrir. Es como si pones algo por delante de respirar. No lo puedes poner, es orgánico. Es como el oxígeno del corazón, la paz. ¿No? Entonces, primero es importante poner esa paz. No se puede sacrificar por ninguna idea de éxito. Entonces, si viene un pensamiento y te dice, ya deberías tener éxito, no sé, no sé lo que es el éxito, no sé lo que es tener miedo al éxito, no sé lo que es el miedo, no sé qué es el miedo. Porque cuando tú dices, ah, sí, tengo miedo, ya estás comprando una historia que te dice que los cobardes son indignos, que todo. Entonces, es un ejercicio que empieza así, a lo mejor empieza en un espacio, en tu cama, tú sola, donde empiezas a decir no sé a todos los pensamientos que tienes. Y luego, de manera natural, en tu día a día se va a ir extendiendo. Bueno, pues muchísimas gracias por esa respuesta y vamos a ir ya con la última pregunta, no nos va a dar tiempo a más y nos la hace Mario Acosta. Mario nos escribe a través de YouTube y lo hace desde México. Quiere saber por qué al confiar aunque si confía en la divinidad que le dé la solución, la pregunta es ¿dónde queda la responsabilidad de actuar? Bien, precisamente cuando dejas todo en manos del amor, el amor te inspira. Te va a inspirar mucho más que ese tirano que te está diciendo las cosas. Cuando tú abandonas la culpa, no vas no es que vayas a correr el riesgo de que vayas a dejar de saber lo que está bien y lo que está mal, o que vayas a hacer daño a alguien. No, eso es precisamente lo que pensamos. Pensamos que la culpa es la maestra del amor. Para nada. O sea, la culpa no es la que te va a decir. Si tú
Si tú sientes empatía por alguien, cuando sientes que has dicho algo que le hirió, lo sientes a pesar de la culpa, no por la culpa. La culpa no es la causa de tu comprensión. Precisamente la culpa es una de las cosas que más nos lleva a perder la responsabilidad. ¿Cuántas personas hay que no quieren reconocer algo porque se sienten culpables si lo reconocen y culpan a los de afuera? Porque no son capaces de reconocer lo que realmente con responsabilidad y con cariño lo que les está ocurriendo. Entonces, la culpa lleva a eso. La culpa, por ejemplo, lleva a que, por ejemplo, en algún momento una chica pueda decir que sí o un chico pueda decir que sí y luego después de que ha pasado esa noche se arrepienta y lo denuncia, por ejemplo, como ha pasado con denuncias falsas y cosas así. Eso puede pasar. Entonces, eso es lo que hace la culpa. La culpa se apodera muchas veces posteriormente de momentos de desinhibición donde luego nos arrepentimos y decimos, ah, no, pues no fue responsabilidad mía, y ahora culpas al otro. Entonces, es la culpa la que nos hace no ser responsables, porque es una falsa responsabilidad. Y por otra parte, además, es muy importante también el hecho de ser conscientes, como esta chica que decía, ya no aguanto más, eso es maravilloso, porque cuando tú dices que ya no aguantas más, ya estás harta, entonces ya estás lista, porque el que se quiere suicidar, la que se quiere suicidar, es el que no quiere morir. El que no quiere morir, ¿qué es? Porque morir, ¿qué es? Morir es suicidarse en vida. Suicidarse en vida es hacer todo lo que no me he permitido por la culpa. Es vivir así, siendo un sinvergüenza. O sea, es decir, mira, te cuento, si quiero estarme un día entero sin trabajar, merezco el mismo amor que si estoy sin trabajar. Es así. Entonces, es decir, mira, con todos los dardos, entonces empiezas a morir porque se empieza a caer todo, empiezas a sentir que vas a perder todo lo que estabas sosteniendo desde la autoexigencia. Y ahí, cuando lo pierdes todo, dices, ay, qué a gusto me he quedado. Y te das cuenta que no has perdido nada, que te has ganado lo que más querías, que es tu paz. Entonces, ese es el tema de morir en vida. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por todas las respuestas. Se quedan preguntas sin contestar, pero bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo para seguir contestando preguntas, así que os animo a que las dejéis en los comentarios de YouTube para que Sergio pueda pasarse a contestar todas vuestras dudas. Bueno, es una pena que ya no nos dé más tiempo. Te voy a dar la palabra, eso sí, para que nos digas tus redes sociales y así todas las personas que nos están viendo puedan contactar contigo. Aunque os quiero recordar que las tenéis aquí también en la caja de descripción de YouTube para que pinchéis directamente el enlace y accedáis a ellas. Bueno, nosotros tenemos varias web y también Facebook, Instagram como Escuela Floreciendo con ese. Y mis redes sociales, bueno, pues son Sergio Sanz Navarro, me puedes encontrar en Facebook, en Instagram y también el blog se llama así igual. También ahí encontrarás 2 libros que escribí y bueno, pues muchas gracias y os mando todo mi amor de corazón y simplemente deciros que nada, que esto no es algo difícil. Difícil es lo otro, vivir como hemos vivido, dándonos caña y castigándonos. Esto es facilitarnos la vida y es simplemente desearlo y abrirnos con cariño, que si tú realmente conectas con ese anhelo, te van a llegar todo, las personas, los libros, las medicinas, todo, para que tú puedas llegar a vivir desde ahí. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Un placer haberte acompañado. Así que bueno, una pena que ya no nos dé más tiempo a más, pero yo sé que Sergio va a volver dentro de muy poquito, también seguro, a seguir Con Flor. acompañándonos Sí. aquí a la familia de Mindalia. Y bueno, deciros que recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, agradeceros en el alma que estéis aquí viéndonos un día más y acompañándonos, pero por favor, si os ha gustado esta información que nos ha traído Sergio, no os vayáis sin dejar un me gusta, sin compartir la información con todas aquellas personas que creáis que les puede hacer falta. Y bueno, pues dejad, como os he dicho antes, vuestras preguntas y comentarios para que Sergio se pueda pasar a contestar todas vuestras dudas. Muchísimas gracias por habernos acompañado un día más y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.